En este vídeo te voy a explicar la obsesión que tienen las personas por querer jugar a ser adivinos en los mercados financieros, de bolsa, de criptomonedas, cómo afecta la psicología a todo esto y las pérdidas que provoca a la gran mayoría de las personas. Así que por favor, quédate porque es un vídeo interesante. Empezamos. Antes de empezar te pido disculpas porque he estado 2 semanas sin subir vídeo, he estado de vacaciones y necesitaba descansar un poco de todo y decidí no subir ningún tipo de vídeo. Aunque te prometo que a partir de ahora la calidad de los vídeos va a mejorar. Este vídeo la verdad que no va a ser un vídeo demasiado técnico, no te voy a explicar estrategias, ni lo que sigo, ni nada por el estilo. Si esperas un vídeo así no lo vas a tener ahora, pero por favor suscríbete y activa la campanita, te explico aquí cómo hacerlo, porque la semana que viene sí que voy a subir un vídeo explicando esto y va a ser muy interesante. En cambio, en este vídeo te voy a explicar de una forma más teórica. La primera temática que quiero hablar es la psicología del mercado y la tendencia de este. Todos sabemos que los mercados son cíclicos. Si vemos la historia y analizamos los mercados, hemos tenido épocas muy alcistas, seguido de épocas bajistas, correcciones muy rápidas, otra vez correcciones muy rápidas, subidas muy rápidas. ¿Qué significa esto? Obviamente todos lo sabemos que hay épocas muy alcistas y épocas muy bajistas. Las personas en momentos alcistas tienden a decir que el mercado siempre sube hasta el final, que no va a parar de subir, es la mejor inversión, que solo tienes que invertir en bolsa, en fondos indexados, etc. En cambio, en los momentos bajistas, la psicología cambia completamente y la información, las personas te incitan a salir de los mercados y que los mercados van a colapsar y que todo se va a ir a cero. Y la realidad es que no es ni blanco ni negro, hay un punto intermedio y aquí os lo voy a explicar. Antes de nada, ya sabéis que yo nunca he promocionado ningún tipo de plataforma, exchange, nada por el estilo, y mira que me han llegado opciones o oportunidades. Lo único que yo promociono o que vendo es Ledger, que si no sabéis lo que es, os lo dejo en un vídeo aquí arriba, y creo que si tenéis criptomonedas es muy importante que lo tengáis, así que os lo explico en el vídeo de arriba. Con todo esto os quiero explicar que obviamente el mercado, sobre todo estamos analizando el SP500, que ha sido el mercado históricamente más alcista de la historia, que ya lo he dicho, pero si analizamos otros mercados como el mercado por ejemplo de Japón, un mercado que lleva 20 años sin subir, 20 años cayendo, es una barbaridad. Y en el SP500 sí que es verdad que aunque ha sido muy alcista a lo largo de la historia, hemos tenido épocas de 10, 15, incluso 20 años donde el mercado no ha subido, sino que no ha hecho nada más que bajar. Por ejemplo, si analizamos desde el año 1961 hasta el año 75, estamos hablando prácticamente de 15 años, hemos tenido un mercado que ha bajado un 8 o un 10% en 15 años. Y aquí no estamos teniendo en cuenta los efectos de la inflación. Obviamente, el valor del dinero en el año 75 era menor que en el año 61. De hecho, alguno de vosotros lo sabréis, pero en la época de los 70-75 hubo la inflación más alta de los últimos 50-60 años, que yo recuerdo, obviamente yo no estaba, pero yo recuerdo haberlo visto, que la inflación llegó hasta el 15 o al 16%, incluso más del doble de lo que ha llegado en este ciclo, que ha habido tanta inflación. Y me dirás, sí, Adrián, pero me estás hablando de los años 60, de los años 70, esto es hace muchísimo tiempo y eso no se ha vuelto a repetir. Sí, sí que se ha vuelto a repetir. Estamos hablando de hace 20, incluso hace 10 años. Entre los años 2000 y el año 2012, el mercado no tuvo tampoco ningún tipo de incremento. Nos vamos a los máximos de 2000, tuvimos que esperar 13-14 años para empezar a no perder dinero. En términos nominales, en términos reales, estabas perdiendo mucho dinero, porque entre el año 2000 y el 2013, obviamente, siguió habiendo inflación. Entonces estuviste perdiendo poder adquisitivo, aunque no dinero. También, si nos fijamos, otro tema que para mí es el tema más importante del que hoy os quiero hablar, son las grandes correcciones. Siempre después de grandes correcciones, no hablo de épocas de 1, 2 años, 5 años, 10 años que se ha mantenido estable, no. Hablo de épocas de en 6 meses, en un año, retroceder un 20, un 30, un 40, un 50% desde máximos. Justo en esos momentos ha sido cuando más aumento o más incremento ha tenido el mercado en los siguientes años. Si hubieses comparado en los mínimos de 2009, en pocos años, en 3-4 años, estabas triplicando prácticamente tu inversión. Si hubieses comprado después de la burbuja del .com en el año 2001, en muy pocos años también estabas duplicando la inversión. Si hubieses comprado en la caída de los años 80, en muy pocos años estabas literalmente cuatriplicando, quintuplicando tu inversión. Esto ha pasado en toda la historia, siempre que ha habido correcciones muy fuertes, luego el mercado ha recuperado muy rápido. Y cuando hablo de muy rápido, no hablo de 2 meses, hablo de 1, 2, 3 años.
¿Qué os quiero decir con todo esto? ¿Os pensáis que en estos puntos de aquí, en el 2009, en el máximo punto de la crisis financiera, la economía, las personas que hoy en día hablan y que escuchamos estaban diciendo sí, hemos tocado suelo? ¿Qué os quiero decir con todo esto? ¿Os pensáis que en el 2009 las fuentes de información que teníamos en ese momento, aquí en los mínimos, donde después hubo un gran aumento, estaban diciendo mira, aquí acabamos de tocar suelo y ahora ya nos vamos a multiplicar por 4, por 5, se ha acabado todo? No, en ese momento, cuando estábamos en estos puntos de aquí, unas bajadas brutales, la gente seguía pensando que esto iba a caer más, porque era el fin del sistema financiero, habrían quebrado bancos, estaban incluso algunos países a punto de quebrar y estábamos en un nivel muchísimo peor que ahora. Nadie estaba diciendo no, estamos en los mínimos y ahora vamos a rebotar otra vez hasta máximos. En la burbuja de los .com lo mismo, la gente se había dado cuenta o pensaba que el internet no tenía futuro y que ya nunca más iba a resurgir. Los Amazon, los Google, los Microsoft, todo esto no iba a subir nunca más. Ahora ha subido una barbaridad. Y esto ha pasado en todas las crisis. Cuando estábamos aquí, en la crisis del 73, con toda la inflación al 15 y al 16%, con todo esto os quiero decir que los cambios de tendencia es lo más difícil de predecir. Obviamente es muy fácil, muy bonito cuando el mercado está alcista. Todas las personas dicen sí, esto va a subir hasta el infinito, Bitcoin hasta los 100.000, el SP500 hasta los 6.000, 7.000 y todo va a ser muy fácil. Lo difícil es saber cuándo el mercado se va a dar la vuelta, cuando va a pasar algo, algún suceso que va a hacer que cambie completamente la tendencia. Y en mercado bajista ahora todo el mundo, las mismas personas que decían que hace un año iba a ir todo hasta 100.000 y que iba a subir una barbaridad, esas mismas personas te siguen diciendo lo contrario, que esto va a bajar, bajar, bajar hasta el infinito. Y justamente esos cambios de tendencia son lo más difícil de predecir, porque nunca puedes saber. Cuando por ejemplo hemos tocado suelo y empieza a recuperar, muchas personas empiezan a pensar esto es una subida para luego seguir bajando, etc. Entonces sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo y te has quedado completamente fuera del mercado, con el mercado ya recuperado y no sabes qué hacer. El segundo punto es que hay que entender que tenemos información asimétrica. En los últimos años cada vez hay más información. Recibimos información de aquí, de allá, de medios de comunicación, de YouTube, de cualquier tipo de plataforma y todo el mundo te da su opinión. ¿Y qué pasa? Cada uno te da su opinión, pero también cada uno copia al otro. Cuando cada uno copia al otro se hace una creencia o una información completamente asimétrica que puede ser que no se asemeje a la realidad. Por ejemplo, ahora todo el mundo ve que los tipos de interés están subiendo, que la economía está mal, que esto va a provocar una recesión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces cada uno se copia del otro y todos te dan la misma información, pero es completamente asimétrica. Y esto tienes que entenderlo. Y a partir de aquí, el último punto que quiero comentar es que tienes que aceptar tu ignorancia y a partir de aceptar esa ignorancia que tienes tú y que tenemos todos, tienes que trazar un plan lógico. Los mayores fondos de inversión que cuentan con centenares de personas graduadas en economía, con máster, postdoctorado, análisis financieros, todos los títulos posibles y que cobran, a lo mejor, sobre todo en Estados Unidos, 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón al año, incluso todas estas personas que tienen equipos con herramientas que analizan el mercado a tiempo real se equivocan. Hacen predicciones y luego el mercado se equivocan porque es completamente imposible predecir al 100% lo que puede pasar con el mercado. Y si estas personas se equivocan, tú no te vas a equivocar. El youtuber que miras que hace un año no tenía ni idea de mercados financieros y que ahora te está haciendo clases, vendiendo cursos porque es un genio, ¿tú crees que esa persona no se va a equivocar? Por favor, es imposible saber a ciencia cierta, con perfección, qué puede pasar con la economía. Obviamente tenemos datos e información, otra vez te lo digo, asimétrica, es decir, que no es completamente, ni mucho menos, la información correcta, y a partir de ahí podemos entender probabilidades de qué es lo más probable que puede pasar con la información mala que me han dado, y trazar planes, pero salirte 100% del mercado. Cuando el mercado ha corregido un 30 o un 40%, en el caso de criptomonedas ha corregido un 80 o un 90%, para mí no es una buena opción. Obviamente, tienes que trazar probabilidades y decir, yo creo con una probabilidad del 75% que puede pasar esto. Obviamente este número te lo habrás inventado, puede ser un 80, un 90 o un 30, pero tienes esas probabilidades y a partir de ahí hacer compras o tener planes estratégicos que te sirvan para poder optimizar. ¿Por qué? Porque imagínate que ahora tienes un 30% de tu portfolio invertido en el SP500, el portafolio dedicado a invertir en SP500
lo tienes comprado y el 70% esperando, si el mercado empieza a subir más, tú ya tienes ese 30% invertido. Y a nivel psicológico no es tan malo para ti, no te da tantos dolores de cabeza porque dices, mira, me estoy perdiendo subida, pero yo tengo un 30% invertido y tengo mi estrategia. En cambio, si estás completamente fuera del mercado y ves que el mercado empieza a subir, a subir, a subir, es cuando no puedes actuar. O cuando realmente empiezas a actuar de forma incorrecta y por impulso. Ya os lo digo, esta es mi opinión y es un consejo a nivel teórico, no estoy analizando la actualidad a día de hoy, las probabilidades que yo veo. Así que esto lo voy a hacer en el siguiente vídeo. Suscríbete, da a la campanita si lo quieres ver y si no estás de acuerdo, déjame un comentario. Hasta la próxima.